porque no sabíamos que si es la voluntad de Dios, porque ya teníamos los pasajes a Barcelona y no hemos hecho la combinación y todo era un poco así en el aire, ¿no? El viaje a París, pero bueno, el Señor nos confirmaba, ¿no? para venir acá y ya vemos que son la hermana de una hermosa sierva en el Señor, ¿no? Y que aquí hay mucha necesidad, ¿no? Espiritualmente. Nosotros venimos ahora de Barcelona de un tiempo tremendo, ¿no? en el Señor, un derramamiento del Espíritu Santo impresionante, ¿no? Ministrando en varias iglesias, a varios pastores, viendo cómo Dios se movía, ¿no? Pero de una forma asombrosa, ¿no? Y claro, viniendo de esto, venimos aquí, ¿no? Y sentimos aquí más bravo, ¿no? Las cosas están seco, ¿no? La tierra está seco, ¿no? Y bueno, por eso el Espíritu Santo quiere mandar una lluvia bien fuerte, ¿no? Mejor una tormenta, ¿no? De lluvia, ¿no? Una cosa linda, seguro que el Señor va a hacer cosas lindas. Bueno, esta vez solamente estamos 3 días, como el pastor dijo, el lunes ya vamos a ir creciendo, pero como decía, ¿no? Hay que empezar en un punto y después, bueno, poquito a poquito vamos regresando. Usted, la hermana Elvia, puede venir a Suiza a visitarnos, el pastor va a volver después del año que viene y ya hemos establecido un contacto, ¿no? Con ustedes y después los próximos viajes van a ser más fácil, ¿no? Amén. Pero estamos contentos de estar aquí. Amén. Amén. Bueno, ¿qué más, no? La verdad que es una experiencia muy especial. Primeramente, bueno, el poder haber salido, ¿no? a otras naciones y bueno, y vemos que cada tierra es diferente, las necesidades son diferentes, los corazones son diferentes. Y bueno, como latinos creo que el Señor nos ha traído, ¿no? de nuestras tierras para traer esa gloria del Espíritu Santo, porque en otros tiempos, hace 100 años atrás, de Europa era donde se enviaban los misioneros a América Latina para llevar la gloria de Dios, pero bueno, al ir pasando las generaciones, ese evangelio de los europeos, bueno, se ha ido transmitiendo, pero no por el conocimiento del Espíritu Santo, sino por la tradición de los padres, y bueno, se ha ido apagando ese fuego del Espíritu Santo. Y lo que han llevado allí, lo hemos recibido nosotros, ¿no? Como latinos, nuestra generación, y bueno, por la gracia de Dios, tal vez lo hemos sabido cultivar o guardar y atesorar en el corazón, y ahora, bueno, el Señor nos está trayendo a nosotros, ¿no? para traer ese poder del Espíritu Santo y ese avivamiento que el Señor quiere formar en Europa. Así que bueno, la verdad estamos contentos de poder compartir también con ustedes y nos quedamos asombrados realmente de que aquí en este lugar haya tantos, ¿no? de diferentes naciones y unidos con el fin y con el propósito de cumplir lo que Dios ha establecido en nuestras vidas. Así que bueno, contenta también de poder compartir con todos ustedes y de poder ver lo que Dios va a hacer en nuestros días. Ella es argentina, yo soy suizo. Soy suizo. Por eso, irónicamente, el Señor me llevó de España a Argentina y me trajo de vuelta a Suiza. Pero yo soy suizo. Soy suizo. Pero vivíamos muchos años en Mallorca, servíamos allí en una iglesia. Mallorca, pero en realidad somos misioneros enviados a Suiza. Yo siendo suizo, enviado a Suiza. ¿Qué va a hacer? Pastor, y cuéntenos un poquito más también de sus vivencias en Europa, ¿cómo le ha parecido ese también? Sí, bueno, realmente que, bueno, es como decía Angie, ¿no? Angélica, que son distintas las culturas, ¿no? Y los corazones, las iglesias son cada una totalmente distinta a la otra, ¿no? Cada pastor tiene su visión, pero hemos visto realmente mucha necesidad del Espíritu Santo, es decir, vemos que sobre todo la oveja, ¿no? Las ovejas, es decir, cada miembro de distintas iglesias y el liderazgo, ¿no?
tienen hambre del Espíritu Santo. Nos ha acontecido esto no solo en Suiza, sino en Barcelona mismo, en España. Hemos visto que, bueno, ellos han dado talleres de la alabanza y han predicado en una iglesia. Y a mí me ha tocado predicar sobre la guerra espiritual y la liberación, ¿no? Y sobre el Espíritu Santo. Y realmente ha sido muy fuerte porque nos invadieron de preguntas. Eran paneles de gente y líderes y pastores que nos hacían preguntas en cuanto a la guerra espiritual, a la liberación. Y bueno, ¿y qué hacemos ahora? O sea, ¿cómo seguimos adelante con todo esto? Nos preguntaban los pastores, ¿no? ¿Ahora qué hace? ¿Qué hacemos ahora? Bueno, usted prendió una mecha y se encendió y ahora nosotros somos los que quedamos aquí. Y bueno, entonces dijimos, bueno, miren, ustedes son siervos de Dios y van a ser guiados por el Espíritu Santo. Y nosotros volveremos con la ayuda del Señor de aquí a poco y bueno, estaremos dispuestos a ayudarles en lo que sea. Somos consiervos y estamos para servir a Dios, ¿no? Y bueno, y eso realmente fue importante, ¿no? Nos hemos sentido bendecidos por el Señor y honrados por los demás pastores, ¿no? Porque han sido pastores latinos, uno solo español y los demás pastores latinos, un pastor de Guatemala y otro pastor de República Dominicana. Y han sido muy simples en sus corazones, muy humildes, no por aceptar lo que le hayamos dicho, ¿no? Porque, sino que sus corazones estaban preparados, sin conocernos nosotros, porque en Barcelona los pastores no nos conocían simplemente por nombre o por comentarios, pero no nos conocían, ¿no? Nos dijeron que era como 20 años que nos conocían. Sí. Así una cosa. Sí, lo que... Tremendo. Y bueno, y así fue que pudimos entablar esa amistad con los pastores y bueno, quedó una agenda preparada para el próximo viaje y ya vengo con mi esposa y mis hijos, siguientemente a Barcelona y a Suiza. Y bueno, y aquí esperando lo que el Señor quiere hacer, ¿no? El domingo, mañana estaremos por la mañana predicando en la iglesia Maranata, donde está el pastor Manuel. Y bueno, ayer he compartido una palabra muy importante con el pastor Eliseo, ¿no? Y su liderazgo, ¿no? Los líderes que él tiene, ¿no? Y bueno, espero haya sido bendición para su vida, ¿no? Mi mensaje es hablarle a la iglesia sobre la salvación, digamos la venida de Cristo, el mover del Espíritu Santo en la tierra y la santidad junto con la liberación, ¿no? No tengo un mensaje de fe en cuanto a que Dios diga, bueno, hoy Dios va a hacer tantos milagros, o de repente decirte y profetizarte de que, bueno, puedes vivir como vivas, sigue adelante. Yo no tengo esos mensajes, se llaman anabólicos, ¿no? Mis mensajes no son anabólicos, mis mensajes son de arrepentimiento y de volver, que la iglesia tiene que volver como en el tiempo de la iglesia primitiva, ¿no? Que las iglesias tienen que estar unidas, los pastores unidos, aceptar no sé cuál sea, pero todo bajo la verdadera doctrina de Jesucristo, ¿no? Porque hoy vemos tantas cosas que acontecen y vemos que hay ministerios y iglesias que se están desviando de la verdad bíblica, ¿no? Cuando uno habla de la verdad bíblica hay una sola. O sea, cuando uno habla de la verdad bíblica no significa de que un pastor no respete a otro pastor, ¿no? Porque cada pastor tiene su visión y eso hay que respetar, la visión de cada pastor. Pero la Biblia es una. Entonces yo no puedo decir tengo mi visión y tener una doctrina propia, no existe eso. Cada pastor tiene una visión propia y ahí todos tenemos que respetar el carácter de cada pastor y la visión de cada pastor. Pero no por esto yo puedo dejar la doctrina verdadera para tener una amistad con un consiervo y decir, bueno, mira, yo respeto tu visión y respeto tu doctrina, entonces yo voy a seguir siendo tu amigo,
aunque tú prediques todo lo contrario, no, entonces ahí no va, esa vaina no va conmigo, o sea, no va conmigo, no va con el Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque volvemos a lo mismo. Una cosa es respetar a un consiervo, respetar su visión, y otra cosa es que si yo veo que mi consiervo se está saliendo de la doctrina, bueno, ya no pasa más por la ética, ya pasa en que mi deber es obedecer la palabra de Dios y no los hombres. Ya me estoy saliendo de la amistad, con todo respeto, y si él no quiere aceptar la doctrina de Dios, bueno, entonces yo me hago a un lado. Y el que siga con su visión y en cierta manera, entre comillas, con su doctrina que él impuso a sus ovejas, ¿no? Y en base a eso, es la palabra que yo quiero compartirles, que es lo que está pasando, que se encuentra en Lucas 19, capítulo 19. Lucas capítulo 19, versículo 28 al 37, ¿no? Yo creo que esta palabra nos va a ministrar en esta mañana. ¿Cuál es? Lucas 19, 28. Y 28, la entrada triunfal en Jerusalén. No. Y dice, dicho esto, iba delante subiendo a Jerusalén. Y aconteció que llegando cerca de Bet-Fagé y de Betania, al monte que se llama de los Olivos, envió 2 de sus discípulos. Jesús envió allí, al monte que se llama los Olivos, 2 de sus discípulos y le dijo, vayan por las aldeas de enfrente y al entrar en ella encontrarán, miren lo que dice, vayan por la aldea del frente y al entrar a esa aldea, o sea, es una ciudad, ¿verdad? Es un pueblo, dice, encontrarán a un pollino atado. ¿Saben qué es un pollino? Es un asna, ¿no? Atado, en el cual, escuche esto, escuche esta palabra, encontrarán en esa aldea a un animal atado, en el cual, dice, ningún hombre, me presta atención, dice, en el cual ningún hombre ha montado jamás, y ningún hombre lo ha desatado, pero tráiganmelo a mí, dijo Jesús. Era el mandato de Jesús de que 2 de sus discípulos tenían que ir a una ciudad. Había, no dice un hombre, pero era un animal, era un asno, en el cual dice que ningún hombre puso los ojos en ese asno como el asno necesitaba, porque ningún hombre reconoció que ese animalito iba a ser importante para Jesús. Ningún hombre tuvo la visión, la revelación, el discernimiento, que ese asno estaba atado, estaba anulado, estaba sufriendo, estaba solo ese asno. Ningún hombre. Y cuando dice ningún hombre, significa en estos tiempos que vivimos ningún ministerio, ningún pastor, ningún ministerio encontró a ese animalito que estaba atado y solo. Y Jesús dijo, a ese que ningún pastor vio, a ese a que ningún ministerio valoró, desatado y tráiganmelo a mí. Bíblicamente, en los tiempos actuales que estamos viviendo, el asna representa a un hombre, a una mujer, a un matrimonio, a una simple oveja o a un líder que estuvo postergado por años su ministerio, no fue valorado su ministerio, no fue respetado su ministerio. Entonces el Señor dice, si alguien os preguntare, Jesús le dice, si en el camino o cuando lleguen a esa ciudad alguien les pregunta, ¿por qué ustedes dos tienen que ir a desatar ese pollino? ¿Sí? ¿Por qué? Le pregunta, Jesús le dice, si alguien les pregunta a ustedes,
¿por qué tienen que desatarle? Le responderán así: porque el Señor lo necesita. Es muy sencillo. Porque el Señor lo necesita. Entonces, es muy sencillo. Ellos iban al camino, la Biblia dice un pollino, pero sabemos que toda palabra de Jesús o toda palabra de Dios tiene un significado espiritual. Nosotros no vamos a ir ahorita, a desatar los animalitos que andan por la calle o a recogerlo, o vamos a agarrar y vamos a tomar literalmente habla de un pollino, un asno, y vamos a buscar un asno aquí en Francia, en París, vamos a decir, bueno, vamos a hacer lo mismo. El asno es un símbolo de un cristiano, de un obrero, de un líder, de una oveja, y puede ser hasta un ministerio o un pastor. Sabemos que literalmente es un asno, pero hay un simbolismo, así como el aceite es un símbolo del Espíritu Santo. Bueno, el asno representa a una oveja, hombre, mujer, líder, diácono, pastor o un ministerio que está atado. Y Jesús le dice, si alguien les pregunta a ustedes, ¿por qué lo desatáis? Dile que el Señor lo necesita. No den más explicaciones. Díganle, el Espíritu Santo o el Señor me dijo que haga esto. No den más explicaciones. Si lo cuestionan, si le preguntan por qué un asno, por qué van a esa ciudad, o por qué, porque el Señor lo necesita. Nada más. No den otra explicación. Porque el Señor, Dios, mandó hacer esto. ¿Sí? Y dice más abajo, fueron los que habían sido enviados y hallaron que les dijo, cuando desataban del pollino sus dueños, los dueños del pollino le dijeron, ¿por qué están desatando a este pollino? ¿Qué significa esta pregunta? Están reclamando algo que es posesión de ellos. La pregunta dice que fueron a su dueño y los dueños de este asno le dijeron, ¿por qué le desatáis? Si este asno está aquí y me pertenece a mí, ¿por qué lo desatáis? Ellos dijeron, porque el Señor lo necesita. ¿Y sabe qué significa esta palabra? Y no es muy difícil de entenderlo. Es como yo digo, y es como dice la palabra de Dios, no es doctrina mía, sino es como está escrito, que muchas veces estamos encontrando pastores que no tienen cobertura, líderes que no tienen cobertura, pastores que aman a Dios, pero que están su ministerio atados porque como que nadie los valora. Y son hombres de Dios. Okay. Y hay líderes que están atados porque su propio pastor quizás no tuvo la revelación de la visión y no encontró en esa oveja dones y ministerio para que su pastor pueda desatarlo. Hay cientos de cristianos apartados del camino de Dios por distintos motivos, que están atados y apartados del camino de Dios y no hay quien los desate. Pero el Señor necesita a esa gente aún que está apartado, porque en un tiempo fueron pastores que han caído en pecado, fueron líderes, y la iglesia de Jesucristo crucificó su ministerio porque le fallaron a Dios y nadie va detrás. Le hago una pregunta, ¿quién va detrás de un pastor que cometió adulterio? Hoy en día en París, en Argentina, en Barcelona, España, en Suiza, si un pastor cae en pecado, lo primero que hacemos es apedrearlo y condenarlo. ¿Quién va a ir a desatar y a restaurar a ese pastor? No hay quien lo restaure. Esa es la realidad de la iglesia del mundo. Si un líder de alabanza se apartó de la iglesia y hasta pudo murmurar del pastor porque le entró un espíritu de error, de desobediencia, o simplemente, quizás ni fue la desobediencia, simplemente no se sujetó a la autoridad que es el pastor porque vio distintas cosas de lo que sea, ¿quién va a ir detrás de ese líder a ministrarlo, a desatarlo, a ministrarle con amor y decirle, vuelve a nuestro ministerio?
A pesar que tú como pastor, yo me sentí ofendido y herido porque tú hablaste mal de mí, pero yo como pastor, a pesar que hablaste mal de mí, yo vengo a buscarte y a rescatarte de vuelta. ¿Dónde está hoy este amor ministerial? Porque la palabra de Dios nos habla bien claramente del hijo pródigo. Entonces, la doctrina del hijo pródigo hoy no se está predicando en ninguna iglesia. Ya no hay padres como el padre del hijo pródigo. Ya se perdió esa paternidad. Hoy la paternidad, llámese apostólica, pastoral o profética, la paternidad, que significa, paternidad viene para padre, ser padre y tener hijos, bajo mí tengo hijos. Hoy la paternidad solamente se busca si tienes una iglesia importante o si tienes una iglesia pequeña pero en una ciudad importante, y si los diezmos me benefician a mí, entonces yo seré tu cobertura. Si tus diezmos son buenos, yo seré tu padre espiritual, seré tu cobertura, seré tu pastor, seré tu apóstol, seré tu profeta. Pero si tú vives en una pequeña ciudad y no tienes diezmos y no tienes dinero para darme, entonces a mí no me conviene ser tu apóstol, tu cobertura y ser tu pastor. Ya no me conviene. Entonces, esa gente que no tiene para darte son los que están postergados y son los pollinos atados. ¿Por qué? Porque a ningún pastor le conviene dar cobertura a alguien que no te pueda dar nada. Pero miremos la palabra del Señor. Muchas veces lo he enseñado en distintas iglesias. Que cuando Jesús habla de una parábola y dice, cuando el rey mandó, un rey quería hacer una gran boda, ¿verdad? Y mandó sus convidados, o sea, mandó a sus siervos a convidar a las bodas, ¿no es cierto? Y dice que cada uno ponía sus excusas. Entonces, cuando los consiervos vienen al rey y le dicen, mira, yo he invitado, he cumplido, pero cada uno pone una excusa, nadie quiere venir. Entonces el rey le dice, mira, tráeme a los cojos, tráeme a los ciegos, tráeme a los paralíticos, tráeme a aquellos que no pudieron ser convidados, pero que son dignos. ¿Sabes por qué? Porque esa gente que es coja, que es ciega, que tiene defecto, no puede recompensar, no te puede pagar. Y Jesús dice, por parábola, aquellos que no te puedan recompensar, a eso tú tienes que traer al reino. Amén. Entonces hoy en día, ¿qué ministerio, qué pastor, qué apóstol, qué profeta va detrás de una oveja sabiendo que esa oveja no tiene nada para darle? Ya no existe esto. Es la realidad de la iglesia del mundo. Ya no existe ese amor como el padre al hijo pródigo. Díganme, bíblicamente, ¿qué le trajo el hijo pródigo a su padre? Mal, o sea, le trajo mala fama a su padre, porque toda una provincia sabía que ese hijo era hijo del tal fulano y que ese tal fulano tenía varias fincas, o sea, mucho campo, mucha riqueza de vacas, de animales, de todo. Y decían, mira el hijo de el pastor tanto, mira el discípulo del pastor tanto, mira el líder y el profeta, anda por Francia acostándose en pecado, anda en esto, anda en otro. Entonces, le hago una pregunta. Ese padre rechazó a su hijo pródigo por haber cometido, dice que anduvo en los chanchos, en medio de los cerdos, comiendo algarroba, desperdició su bien, anduvo con mujeres de este mundo. ¿Cuál fue la actitud de su padre? Decir, tú me has dejado mal, has deshonrado mi ministerio, has deshonrado los años que te he dedicado al pastor, y tú me has avergonzado en esta ciudad como pastor, como ministerio, por lo tanto aquí yo no te recibo, aquí tú no puedes ser restaurado, vete a otro ministerio porque tú me has deshonrado, me has rebajado como pastor en esta ciudad, porque ¿eso ha hecho el padre? No. Dice que el padre, cuando vio a su hijo que venía sucio, su ropa rota, sin dinero, barbudo, sin afeitar, con los pelos parados, sucio, dice que el padre hizo una gran fiesta. Entonces la pregunta es, ¿dónde están los padres espirituales en el mundo entero? Porque el pollino
representa los ministerios atados. El pollino representa aquel hermanito o aquel líder que se fue al mundo, se revolcó en el pecado y está atado por el pecado o por el diablo. Y nuestro deber como ministro es ministrar la liberación a esa persona para que vuelva a ser restaurada. Pero más vale, es mucho más fácil para mí tener gente nueva, almas nuevas, tener un ministro que venga a otra iglesia, que haya tenido un pequeño problema con su pastor, pero yo lo recibo porque tuvo un problema con el pastor, no tuvo un grave pecado, entonces yo lo recibo porque tiene dones, porque tiene ministerio y porque me trae un buen diezmo. Entonces yo lo recibo, te cojo y te doy cobertura. Pero la pregunta es, ¿quién le da cobertura a una persona que haya fracasado en su matrimonio? O que esté viviendo un problema matrimonial, o que de repente, no sé, haya sido difamado en toda una ciudad de París. ¿Quién le da cobertura a esa persona? No, yo no me voy a quemar con esta persona. Yo esa vaina no me la como, dice el pastor, porque mi ministerio se va a sentir perseguido por esta persona y van a decir que yo cogí a esa persona que tiene mal testimonio y mi ministerio va a ser desprestigiado. Esa es la realidad del mundo. Entonces, hay muchos hoy líderes, pastores, apóstoles y profetas, pero la verdad, ¿quién está cumpliendo con el mandato de Dios como aquí? De desatar ese pollín y decir, bueno, yo te agarro. Y si preguntan por qué usted va a buscar a esa oveja perdida o extraviada o de otro ministerio, o un líder que anda sin cobertura por ahí, dando vuelta, un líder sin cobertura, y te preguntan por qué tú le das cobertura, yo voy a responder porque el Señor lo necesita. Pueden hablar mal de esa persona, pero el Señor lo necesita, es bíblico, el Señor lo necesita. Y dice, desatarle porque el Señor lo necesita. Y dijeron ellos, versículo 35, lo trajeron a Jesús y habiéndole echado sus mantos, escuche esto, lo trajeron a Jesús, ¿y sabe lo que hizo Jesús? Echó su manto sobre el pollino. ¿Sabe lo que significa echó su manto? ¿Saben lo que significa la palabra manto? Ustedes saben la historia de Elías y Eliseo. ¿Qué pasó con Elías y Eliseo? ¿Cómo Eliseo cogió la unción del profeta Elías? Porque le dejó el manto. Qué profundo esto, ¿verdad? Le dejó el manto. El manto era un símbolo de autoridad y de cobertura y de amor. Hermanos, no estamos hablando de cualquier pastor, apóstol, profeta, ni siquiera del profeta Daniel. Estamos hablando que nada más y nada menos Jesús, el Hijo de Dios, extendió su manto sobre un pollino, un animal, un asno. Ese manto de Jesús, bendito sea el Señor, que estaba ungido porque era el manto de Jesús, fue puesto sobre un animal que estaba atado. ¿Qué simboliza esto? Que un pastor no solo va a imponer la mano sobre aquella persona que está atada o extraviada al camino de Dios, sino que le va a decir, yo soy tu cobertura, yo soy tu manto. Jesús le dijo, cuando nadie te tenía en cuenta y tú estabas atado al animal, le dijo, mi Padre Dios me mandó a que yo te desate con mis 2 siervos, con mis 2 discípulos, y ahora yo extiendo tu manto sobre ti. ¿Sí? Y más abajo dice, y cuando su manto sobre el pollino, subieron a Jesús encima de el pollino. Cuando pusieron a Jesús arriba del pollino, significa que Jesús dominaba a ese pollino. Jesús dirigía ese pollino. Pero a su paso, cada paso que daba el pollino y arriba estaba Jesús, dice que tendían sus mantos por el camino. ¿Saben qué significa esto? Honra. No solo a Jesús,
porque había un animal que llevaba a Jesús. Entonces llega un momento que hay hombres en esta tierra, hay pastores, hombres, ovejas, líderes y pastores que nunca fueron honrados por nadie, nunca fueron valorados por nadie, nunca fueron respetados por nadie. Pero llega un momento que Dios va a levantar una nueva generación de pastores jóvenes, de líderes jóvenes, matrimonios, que amen al Espíritu Santo, se santifiquen, paguen el precio, y aunque nadie los conozca, y aunque no hayan viajado a ningún país a ministrar, llega el momento en que Dios, hermanos, llega el momento que Dios le va a dar esa honra. Amén. Porque la Biblia dice que la gente que estaba al costado del camino, cuando el pollino entra con Jesús, la gente que estaba al costado del camino le tiraba sus mantos a Jesús, pero también al pollino. Porque Jesús necesitaba de alguien para cabalgar. Para Jesús no era lo mismo entrar aquí, porque dice la entrada triunfal a Jerusalén. A Jerusalén. Nada más y nada menos que a Jerusalén. Jesús decía, yo no quiero entrar caminando, yo quiero entrar arriba de un pollino. Porque Dios lo necesita, ese pollino. ¿Y saben qué significa esto? Que muchas veces alguien va a entrar a un lugar, porque otra persona te está abriendo el camino. ¿Me están entendiendo? Amén. En este caso Dios usó a la hermana Elia para abrirme el camino a mí, pero guiado por el Espíritu Santo para venir a París. Mañana será otro en otro país, pero Dios va a desatar a esa persona para abrir el camino y que Jesús sea glorificado y que el Espíritu Santo haga lo que él tiene que hacer. Pero a Dios, alguien tiene que usar. Gloria a Dios. Yo tengo 16 años de pastor. Tenemos con Suiza la 4ª iglesia abierta. Yo soy uno más en el ministerio. Yo no le digito la vida a los pastores bajo mi ministerio. No me meto en la intimidad de los matrimonios para decir qué tienes que comer, qué tienes que comprarte, qué tienes que vestirte. ¿Por qué? Porque he entendido que cada consiervo que está debajo tiene autoridad y cada uno va a hacer lo que el Espíritu Santo le guíe. Y yo tengo que respetar a los consiervos que están conmigo y ellos me respetan a mí, pero el respeto que ellos me tienen a mí no significa de que yo los voy a esclavizar y atar a mi ministerio o van a hacer lo que yo les diga. Yo tengo líderes, hago reunión de obreros y todos los obreros tienen la oportunidad de decirme si yo en algo estoy equivocado. ¿Me entienden? Amén. Y si en algo estoy equivocado, lo voy a hacer reconocer y lo voy a pedir perdón. Pero lo voy a reconocer, aunque me duele. Entonces, hoy tenemos consejo de anciano, consejo de esto, líderes, músicos, de todo. Pero cuando nos dicen algo que nos duele como pastores, muchas veces uno no lo quiere reconocer. Pero ante la gente digo, yo tengo mi junta directiva, no me manejo solo. Ante los demás ministerios yo tengo mi junta directiva. Y dice, qué hombre organizado, qué hombre ordenado. Pero cuando me quieren corregir y decir la verdad, yo no lo acepto. Entonces demuestro una cosa, pero por dentro soy otro. ¿Me entienden? Entonces, la palabra del Señor habla del pollino. Habla que había que desatarlo, que nadie lo tomó en cuenta. Habla que Jesús le echó el manto, que el manto significa la unción y dar cobertura. Paso mi unción hacia esa persona. Y el asno fue el asno más famoso del mundo hasta el día de hoy. El asno fue el asno más famoso hasta el día de hoy. ¿Pero por qué? Porque Jesús lo honró. Jesús supo honrar a un simple animal. Supo honrarlo. Entonces, hoy
solamente se honra al apóstol principal. Solo al pastor principal merece ser honrado. Miren, nosotros en el ministerio, cuando llega fin de año, ya falta poco, con mi esposa nos ponemos delante de todo y llamamos a todo liderazgo y delante de toda la oveja. Digo todo liderazgo, porque no son muchos los líderes que tenemos, porque de acuerdo al tamaño de tu iglesia necesitas tener líderes. Tú no puedes decir, tengo una iglesia de 100 miembros y tener 70 líderes. Algo incoherente, no va. Pero el grupo que tenemos de liderazgo, que son 15 obreros, y dentro de los obreros son diáconos, nosotros lo hacemos pasar al frente y le decimos públicamente, con mi esposa le decimos a todos, nosotros somos lo que somos, gracias a todos ustedes. Somos lo que somos por ustedes. Porque la oveja es el reflejo de lo que es su pastor. Si la oveja tiene amor, es porque su pastor tiene amor. Y si su oveja no hay amor en esa iglesia, es porque el pastor no tiene amor. Aquí me vuelve a quedar. La oveja es el reflejo de lo que es su pastor. No le echemos la culpa a Satanás, porque Satanás en esta vaina no tiene nada que hacer. La oveja es el reflejo de lo que es su pastor. Si la oveja es humilde, el pastor es humilde. Si la oveja tiene amor, entonces su pastor tiene amor. Aquí no hay diablo que valga. Entonces cuando los hermanos de mi iglesia caminan por la calle, saludan a los otros hermanos, cuando las ovejas que Dios me ha dado no murmuran por las otras iglesias, la gente dice, tú eres muy distinto a los hermanos de mi iglesia, tú eres distinto a los hermanos de otra iglesia. Y la oveja dice, de acuerdo a la oveja es el pastor. Y de acuerdo al pastor es la oveja. Aquí está el secreto. Si la oveja tiene amor, es porque el pastor le ha dado amor. Si la oveja tiene rencor, es porque el pastor tiene rencor. Si la oveja no tiene unción, es porque el pastor no tiene unción. Si no hay buenos ministros de alabanza con unción, es porque el pastor no tiene unción. Todo pasa por la cabeza. Salmo 133, 3. Cuán bueno y delicioso estar los hermanos juntos en armonía. Es como la barba de Aarón, que desciende. No dice la barba de los hermanos, dice de Aarón. Y Aarón era el sacerdote. Entonces, la unción o el amor iba a descender por la cabeza. La barba de Aarón significa por aquí, en forma piramidal, desciende la bendición para abajo. A través del sacerdote desciende la bendición. La barba habla de eso. Entonces, si la unidad no está por la cabeza, no podemos pretender que el pueblo sea bendecido. Quiero que la palabra de Dios se clarice. Amén. Amén. Sí. A ver, pastor, muchas gracias por la palabra, de verdad que del Espíritu Santo, es de Dios y me siento muy, muy agradecida con el Señor el poder conocerlo. Amén. Yo creo que mis hermanos también, ¿verdad? Sí. Hay muchos